Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Como bien sabemos, el cerebro no es como una grabadora que graba, reproduce y ya. Hay que interpretar, analizar, organizar la información. Debo, en principio, agradecer al doctor Iván Martínez Dunker, un excelente profesional de la glicobiología y de otras vicisitudes, académico, profesor investigador de la UAM y naturalmente un excelente amigo. Eh, Antes de darle la palabra al doctor, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple ya prácticamente un año más, un mes más, una semana más, y no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Ni verdad histórica, ni justicia transicional, ni nada. Sin embargo, la deuda sigue pendiente con quienes dicen gobernar nuestro país. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Naíd, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también hace más de 10 años, y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Vaya un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, un fraterno saludo a todos nuestros seguidores. Y el día de hoy hemos invitado al doctor Iván Martínez Dunker a que nos cuente un poco sobre este asunto, Un cuento, a contar un cuento. a contar un cuento sobre este asunto de los avances en los estudios de la genética en tratándose de los trastornos del espectro autista, que es la última nominación que le dieron en el Manual Diagnóstico y Estadístico número 5 en arábigo, porque todos los anteriores eran en romano, el 1, 2, 3, 4, hasta el 4 era trastorno generalizado del desarrollo, y antes del 3, desde el 1 y 2, era psicosis infantiles. Cambian los nombres, cambian los términos, cambian los criterios diagnósticos y parece ser que hay epidemia de autismo. ¿Quién sabe? Tengo mis serias dudas. Pero de lo que no dudo indudablemente es de que hay un componente en la estructura genómica y genética para que el autismo se exprese como una condición, más allá de la idea de las neurotribus y de la neurodiversidad funcional, porque todos somos neurodiversos, de verdad, todos. Entonces, como que para salir de de los neuromitos, entramos a esta cuestión de los avances en genética porque el doctor tiene unas ideas que nos parecen importantes. Sí, pues yo creo que antes que nada el tema del trastorno del espectro autista es algo que está adquiriendo más relevancia, ya lo has mencionado, hay cada vez más diagnósticos. Obviamente es un tema por sí mismo el de conversar y dilucidar si estos diagnósticos que se están haciendo son los adecuados y se están haciendo de forma adecuada. También lo cierto es que a lo largo del tiempo los criterios, digamos, aquellas cosas que normalmente pues finalmente son conductuales que se van observando en las personas y definen si tienes un trastorno de este sentido, pues se han ido ampliando los criterios y eso ha causado también que cada vez más personas pues estén siendo diagnosticadas y esos son temas pues de por sí muy interesantes y que dan mucho de fondo de platicar.
Punto y aparte, aunque toquemos tal vez algunos de esos temas, considero que desafortunadamente en muchos casos, cuando se recibe el diagnóstico en este sentido, eh, se queda en un diagnóstico en esta esfera de lo conductual, en esta esfera de lo psicológico, y no está siendo complementado con algo que pues está ya muy definido, evidenciado, que es el importante componente genético que da origen al autismo. Si bien se ha mencionado que es algo multifactorial donde también ocurren otras situaciones ambientales, dietéticas, etcétera, ¿no? Sin embargo, la genética es muy importante para definirlo. Y cuando decimos eso de genética, pues ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que hay cambios en el ADN, en nuestro material genético, en lo que en cada una de nuestras células, incluyendo nuestras neuronas, pues dicta las instrucciones que van a hacer funcionar a nuestras células. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir cuando hay ese componente genético del autismo? Pues que hay alteraciones o diferencias en el ADN en personas que tienen trastornos del espectro autista que no están presentes o no están presentes de la misma forma en la población general y que están condicionando el tener el trastorno del espectro autista. Entonces, me parece que muchos quienes hoy viven con ese diagnóstico, quien reciben ese diagnóstico, más allá del tema de simplemente estarlo recibiendo de forma correcta desde el ámbito psicológico, conductual, me parece que no están siendo suficientemente dirigidos o no tienen la información o el acceso a interrogar ese otro aspecto de, ok, tengo esto y por qué está pasando. Y si sé que esto en gran medida es por alteraciones que hay en mi material genético, bueno, ¿cómo puedo estudiarlo y cómo puede repercutir? Y esto no nada más es una pregunta efímera o por simple curiosidad, tiene un impacto importante que podemos comentar posteriormente, pero bueno, quisiera nada más asentar que esa, al menos para mí, es la principal ocupación, más que preocupación, la ocupación que creo que hoy nos tiene es el de alertar, el de sugerir a quienes dan estos diagnósticos, a quienes los reciben, a siempre hacer esa pregunta de, bueno, en estas condiciones en que estoy siendo diagnosticado, ¿requiero de un estudio genético o no? Y al menos en las guías, que bueno, son, vamos a hablar de las guías, pero de las guías americanas, bueno, se recomienda a quien reciba un diagnóstico de trastorno del espectro autista que sea estudiado desde el punto de vista genético y le sean realizados, de ser así, estudios genéticos, que ahí, bueno, ya podemos abordar posteriormente esa parte de lo genético desde donde se empieza, que no es, yo diría, desde hacerse un estudio y ver las instrucciones nada más, implica algo muy simple que primero es tener una consulta con un especialista en genética, porque más allá de la tecnología y de los estudios genéticos que hoy nos permiten leer todo nuestro ADN e identificar cualquier alteración para explicar una enfermedad, incluyendo el trastorno del espectro autista, la consulta en genética permite hacer una revisión de la persona y poder identificar la presencia de otras alteraciones a nivel corporal que nos permitan orientar hacia un diagnóstico, además de que en lo genético la historia familiar también es muy importante recabarla. Entonces yo diría que la consulta genética es el primer paso antes de cualquier estudio genético como tal. Y de ahí también creo yo que quienes diagnostican, si no son de la especialidad de genética, antes de enviar los estudios como tal genéticos para leer el ADN de una u otra forma, que hay varias formas de hacerlo, es referirlo al genetista, quien va a hacer una integración enfocada desde el abordaje de la herencia para entonces después de ahí decidir qué tipo de estudios se tienen que hacer. Estoy enmudecido, pero no de asombro, sino de perplejidad. Indudablemente, estás planteando dos elementos que son fundamentales. El especialista en investigación genética no es que llega y te saque, te tome la muestra y ya vea toda la estructura del ADN, sino además realiza toda una historia clínica para irse orientando. Y una revisión del cuerpo, porque podemos entender que si es que hay alteraciones a nivel genético y de instrucciones de genes, efectivamente
va a poder ver las neuronas de una exploración clínica frente al paciente, pues no puedes ver las neuronas. Frenoma. Sin embargo, algo que hay que entender es que genes, que son finalmente pedacitos de instrucciones de qué es lo que se va a hacer, que hay más de 20,000, y que están en las neuronas y que pudieran estar alterados, también están en otras partes del cuerpo y pueden visibilizarse alteraciones a nivel de otras partes del cuerpo que entonces orientan cada vez más a que hay un componente genético. ¿Te refieres a alteraciones de tipo morfológico Dismorfias más que funcionales? pueden ser funcionales desde, bueno, o sea, un ejemplo, ¿no? La marcha. La marcha, temas gastrointestinales y después efectivamente dismorfias, ¿no? Que pueden ser desde alteraciones a nivel de la cara, ¿no? De los labios, tamaño, formas, asimetrías, dedos más largos, menos largos, etcétera, ¿no? Pues digamos, son ese tipo de situaciones, a veces manchas también, que por ejemplo es uno de los casos o genes, por ejemplo, síndromes que forman parte del trastorno del espectro autista o del autismo sindrómico, que es decir, es el autismo frente a otros elementos, que es, por ejemplo, manchas hipopigmentadas, o sea, blanquecinas, junto con a veces tumoraciones en las uñas pequeñas, ¿no? Que tal vez el médico primario o el psicólogo no El las pediatra vio, no las tal ve. vez no las vio y ya un genetista las puede ver y entonces ahí ya estamos frente a una esclerosis tuberosa, ¿no? Y entonces, que son ya genes específicos que además de dar un trastorno del espectro autista, pues está o va a estar dando malformaciones o tumoraciones en el cuerpo y entonces eso ya abre la ventana a que estás no solamente frente a un trastorno del espectro autista, sino frente a un síndrome, que una de sus expresiones es el trastorno del espectro autista, pero ya también hay otras cosas y eso puedes entender que tiene un impacto en el manejo que le vas a dar al ¿Qué paciente. es el concepto de comorbilidad? Sí, así En es. cierto modo. Así es que, Sí, porque y, hay personas con TEA que convulsionan, por ejemplo, y hay otros que no. y además son alertas, ¿no? Porque por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, bueno, obviamente cuando haces ese diagnóstico, tienes ese diagnóstico, bueno, te puede preparar hacia lo que viene, si va a ser estable, si eventualmente puede haber una regresión, pero más o menos tienes la idea. Sin embargo, cuando ves el componente genético y el genetista identifica otras circunstancias, y cuando hablábamos de la exploración desde la superficie, puedes identificar una enfermedad que te puede alertar a que dentro del cuerpo están ocurriendo otras cosas que los órganos se pueden estar ya enfermando y que puedes ya empezar a estudiarlos para anticipar y que no ocurra, por ejemplo, alguien con mutaciones en un gen que se llama PTEN. Es causa de autismo monogénico, es decir, un autismo que es causado por una alteración en una sola instrucción. El petén. Y el PTEN es un gen que regula el crecimiento y es un gen que cuando está alterado incrementa las posibilidades de cáncer, ¿no? Entonces, en el momento en que tú, por ejemplo, tienes Pero además del autismo. Así es, entonces tienes el autismo, te haces el estudio genético, si resulta que es causado por PTEN, ya también tienes que ir anticipando que pudieras, además del manejo del autismo, tener que anticipar una posibilidad de un incremento en el riesgo de cáncer. Acabas de plantear un término, este, causado por el petén. No sé si el término más preciso sea causado en términos de si P, entonces Q. Es decir, si petén, entonces autismo, o dos, la probabilidad es mayor. Bueno, si quieres algo que podemos abordar un poquito regresando a lo del componente genético y entenderlo tal vez un poco más de forma específica. Yo diría que hay dos grandes como grupos en los que podemos segmentar desde la comprensión genética del autismo. Una, que es la mayor parte de quienes tienen trastorno del espectro autista, la mayor parte, que es una acumulación de información genética que está en toda la población, o sea, que está dispersa en la población, pero que en esa persona se juntó. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos algo que se llaman polimorfismos, es decir, tú tienes cambios en tu ADN que son cambios comunes, que otras, no toda la población la tiene, pero más del 1% la tiene y hay varias personas que lo tienen. Sin embargo, en quienes tienen autismo, estos cambios o polimorfismos en distintas instrucciones, por azar, se juntaron más en esa persona
y rebasaron un umbral donde el autismo se expresa. ¿Okay? Porque si yo veo los cambios en esa persona de forma independiente, los voy a encontrar en muchas personas que no tienen autismo. Pero ¿qué pasó? Que en esa persona se juntaron varias instrucciones alteradas, que es lo que llamamos riesgo poligénico. Estamos regresando a Jacques Monod en El azar y la necesidad, cuando planteas el asunto de por azar. Ese azar se nos escapa de las manos, clínica y científicamente. Así es. Entonces, esos riesgos poligénicos se juntan. Ahora, por supuesto, ahí también está esta esfera de que es un riesgo, no es un Es un condicionante, factor de ¿no? riesgo. Es un factor de riesgo que, Importante además. así es. Entonces, pero es poligénico, ¿no? Entonces se necesitan juntar varias alteraciones o diferencias que hay, que son muy comunes, pero se necesitan juntar en una persona para rebasar ese umbral y entonces que se exprese. Esa es la mayor parte de los casos del trastorno del espectro autista. Y para ese tipo de alteraciones, digamos, en la clínica como tal, en la investigación hay mucho y puedes identificar muchas cosas, pero a nivel de la clínica realmente no se puede aplicar todavía hoy en día para establecer El un riesgo adecuado diagnóstico. o un diagnóstico. ¿Sí? Es decir, no lo puedo considerar ahorita lo que sería una especie de un indicador biológico o neurobiológico de certeza de que va a aparecer el autismo. Pensemos, comentábamos hace rato antes de comenzar en los estudios de Cohen, Leslie y otros del grupo británico que se fueron sobre el cromosoma X. Llegaron al X frágil, llegaron al síndrome de Angelman, llegaron a otros síndromes que efectivamente se parecían al autismo y los metieron dentro del autismo. De ahí Lorna Wing después crea junto con Janet Gould la idea del espectro, porque el autismo no es un síndrome, dijéramos así, clásico, patognomónico, con una serie de indicadores únicos, Sí. sino se amplifica en diversos niveles de expresión, en la comunicación, en las relaciones sociales, etcétera. Y por eso, desde lo genético, no vamos a diagnosticar autismo. El autismo se seguirá diagnosticando desde la Clínicamente. expresión clínica conductual, ¿no? De las alteraciones, los criterios que al día de hoy que hemos visto que han ido cambiando, ¿no? Y pueden seguir cambiando, ampliándose, restringiéndose, pero es ahí que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a diagnosticar molecularmente o genéticamente? La causa que explique ese otro diagnóstico. Me dice, oye, entonces no tengo autismo. No, a ver, es que es un diagnóstico en una esfera clínica, psicológica, psiquiátrica, si le quieres decir, es un diagnóstico Preciso. y no hay más que decir. Ahora, yo lo que digo es, frente a ese diagnóstico necesitamos un diagnóstico molecular complementario que permita explicarlo. Entonces, no hay que pelearse con es uno o es otro, no, son los dos de preferencia. Entonces, regresando al tema de la mayor parte, como son poligénicos, se necesitan juntar muchos, todavía eso está a nivel de la investigación. Sin embargo, en aproximadamente un 20%, y esto puede incrementar, sobre todo si estamos en un trastorno del espectro autista, en donde además haya discapacidad intelectual o haya la presencia de epilepsias o haya la presencia de dismorfias, puede aumentar hasta un 30 o 40% el establecer un diagnóstico genético causal aplicado en la clínica muy directamente. Entonces, No son mutuamente excluyentes, vamos, no, eso me es queda un claro. complementario. Entonces, la Me- mayor parte no lo podrás hacer y en un porcentaje que puede variar de 10 al 30%, dependiendo los otros componentes clínicos que puedan estar sumados o no, podrás establecer una relación causal de ese trastorno del espectro autista con una alteración muy específica que se ha identificado en el ADN, que puede ser de dos tipos. Un tipo es que cambien, digamos, si vemos como el ADN como una enciclopedia, que bueno, hoy ya muchos ya no conocen las enciclopedias, ya no pero, o un existen. libro, ¿no? Y le cambias una letra y puede tener un sentido diferente la palabra, bueno, es lo mismo, son mutaciones puntuales, pequeños cambios, pero que tienen un efecto claro en el mensaje que se está dando. Y otros que son la variación en número de copias o CNVs, que eso qué significa, significa o que te hacen falta pedazos importantes de material genético o que tienes
De más, material de más, ¿no? como Y en ahí el son síndrome de grandes, Down. ahí son conjunto de instrucciones que tienes de menos o de más, o pueden ser específicas de un solo gen, de una sola instrucción. Todo eso hoy se puede estudiar, se puede identificar y si hay una relación causal que ya ha sido establecida de que esos cambios generan un trastorno del espectro autista y tú tienes un trastorno del espectro autista y te identifican ese tipo de alteraciones ya muy asociadas, pues entonces uno asume que la causa de ese trastorno del espectro autista está siendo generada por esa alteración. Que queda como una hipótesis plausible porque aún no es precisamente una relación causal 100% cierta. Lo que me queda claro de lo que dices es que, uno, esa evaluación o ese estudio genético no tiene como propósito diagnosticar o no el autismo, sino ir acumulando Ni cuestionarlo, información, ni cuestionarlo. claro, sino ir acumulando información científica para establecer una correlación positiva entre un tipo de información genética y un tipo de cuadro clínico. Sí, y, o sea, y algo importante para no dejarlo nada más en el ámbito de la curiosidad de la investigación o de simplemente por saber más de por qué está pasando No, esto, eh, es que tiene un impacto directo. Y yo diría al menos en dos vertientes, y hay más, ¿no? Eh, específicamente de la persona, es que esto, sobre todo cuando hay la causa genética muy específica, muy identificada, que la puedes heredar, ¿no? Y entonces, si tienes hijos o no, eso puede tener un cierto impacto en tus decisiones, en cómo los manejas, que es una parte de la consulta genética que quiero mencionar y he tratado de insistir esto de los genetistas, es que hay algo que se llama la asesoría genética, es decir, frente al resultado, una vez que lo tienes, el genetista te asesora en cuanto a tus decisiones reproductivas, decisiones terapéuticas, el decirte qué puedes hacer, qué no puedes hacer y te pueda acompañar en las decisiones. Y eso lo hace el genetista y está especializado en eso, por eso es muy importante. Entonces es un impacto en que digamos que es el entender por qué tienes esa enfermedad, que es importante, la cuestión de reproducción y la otra es que una vez que sabes exactamente las instrucciones que están afectadas, obviamente ya hay un cúmulo de conocimientos de esas alteraciones, además del trastorno del espectro autista, que otras condiciones biológicas, puede. patológicas puede generar, ¿no? Y o bien también eh, puede haber en algunos casos también experiencia en la cuestión del tratamiento psicológico y o psiquiátrico de particularmente personas que tienen el trastorno del espectro autista por algún tipo de mutación, de cuál es el mejor manejo, cómo se conoce que pueden responder mejor. Entonces, tiene un impacto clínico de seguimiento el determinar de forma específica eso. Voy a parecer abogánster del diablo. Qué raro, qué raro. Algo que perfectamente conoces. Eh, Hubo un personaje italiano que se dedicó a tratar de encontrar el perfil genético del criminal nato y se puso a hacer estudios antropomórficos de poblaciones de criminales, de tatuajes, etcétera. Y estudios donde empezaron a plantear ciertos grupos sociales entre los negros, entre los indios, apaches, entre los migrantes africanos, era más frecuente la delincuencia, por lo tanto, debían cargar el gen del delincuente o del criminal nato, ¿sí? César el Hombroso. Este, ¿No corremos ese riesgo? ¿O cómo reducir ese riesgo? Porque sería el autista nato. No lo veo en el Petén, porque el Petén, tú fuiste bien claro, es nada más un cuadro del autismo. Pero en esa diversidad de autismos, de un perfil de otro, el problema del Petén es para cierto grupo, no para todos los autismos. no, o sea, más bien es hablando de causas, ¿no? Es Sí, decir, exacto. hay más de 100 genes que cuando hay alteraciones en las instrucciones de estos genes, en la forma en que están conformados, están asociados directamente a ser causa de autismo, ¿no? Eh, a mí, o sea, digo,
finalmente es, creo que cómo se usa y cómo se aplica la información y para qué y cuál es el sentido, ¿no? Hay dimensiones éticas e ideológicas ahí. Entonces, a mí me parece que si lo seguimos manejando, y digo, es algo dinámico y hay quienes pueden cuestionar, bueno, ¿por qué los criterios se han ido ampliando? Y entonces el día de hoy pueden estarse haciendo más diagnósticos, ¿realmente tendrán Y autismo? ¿Realmente no? autodiagnósticos, ¿No? además. Entonces, y aparte, bueno, de pronto las cosas de moda e insisto que es otro tema, ¿no? Que es aún dentro del espectro simplemente conductual, se están haciendo las pruebas, las valoraciones específicas, adecuadas, y todos los que hoy se identifican con un diagnóstico de autismo o trastorno del espectro autista tuvieron esas valoraciones tal y como se deberían de hacer, y te aseguro que habrá un porcentaje importante que no lo De es, falsos ¿no? O positivos. sea, creo que hay ese tema que ya pues abre, digamos, una ventana importante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, insisto, creo que el tema de lo genético es, lo genético puede condicionar una enfermedad, sí. Si Sí. yo te quito un gen o hay una alteración muy grave, pues hay de esa no te, o sea, no te vas a salvar, ¿no? Está. Hay otras alteraciones que en algunas personas da unos cuadros, en otros no dan ninguno. Sí, y que depende de contexto genético, contexto ambiental. Entonces, me parece que más que manejarlo como una condicionante es manejarlo cada vez más como un complemento para entender mejor la enfermedad y tratarla mejor y no para simplemente juzgar, discriminar o clasificar previo cualquier otro diagnóstico clínico a de que pues esto es lo que tienes, ¿no? Por eso comentaba, más que partir desde lo genético. Por ejemplo, yo ahorita te hago un estudio genético, ¿no? Y te digo, pues como encontré estas variaciones en Petén, ¿sabes qué? Tienes Eres el trastorno autista. ¿no? Entonces, me parece que es ahí en donde hay que tener cuidado de la información que se tiene, la que el estudio se está recibiendo, de la exploración clínica, de finalmente cómo se está expresando la penetrancia de la enfermedad. Entonces, yo creo que todos esos elementos se juntan y tienen que ser, como tú lo comentaste, en una cuestión ética, ideológica, pues finalmente conducidos a ser de beneficio para la persona, no usados en su contra, ¿no? Ni como una imposición. Entonces, al final, la información como tal no es mala o buena, es cómo se usa, cómo los profesionales lo usan, cómo la sociedad en su conjunto la usa, que como hay entornos sociales donde alguien que tiene un diagnóstico es muy bien aceptado, en otros es discriminado. ¿El diagnóstico como tal es malo o bueno? No, es el entorno el que le impone finalmente la interpretación. Entonces yo creo que es ahí en donde tenemos que ir avanzando el día de hoy cada vez más en no solamente hacer los diagnósticos y hacerlos bien desde el plano psicológico, psiquiátrico, sino también acompañarlos de lo genético. Y después algo que es muy carente y tú lo comentas frecuentemente, es que las diferencias, la neurodivergencia, como tú le quieras llamar, pues es muy mal aceptado, no es recibido, nuestra sociedad no está estructurada para darle un cauce positivo todavía a ello, ¿no? Creo que cada vez más el hablar de esto permite hacerlo, pero creo que desafortunadamente a veces los diagnósticos y la ciencia va más adelante dando diagnósticos y éticamente y sociológicamente no nos vamos adaptando a cómo ir viviendo con ellos. Esto me recuerda un trabajo que se publicó de un tal Snowden, 600 y fracción de monjas y un científico. Acordaron donar sus cerebros y estudiarlos cuando murieran. Eran monjas longevas. La mayoría tenían el incremento de la proteína clásica del Alzheimer. Pues resulta que la amplia mayoría no tenía manifestaciones clínicas del Alzheimer, aunque su cerebro ya estaba tapizado de la proteína. Empezaron a hablar de lo que sería La reserva la reserva neurocognitiva. cognitiva y todas esas historias. Sí, Pero ese es un dato interesante. El segundo es el epidemiológico. Efectivamente, en estudios de gemelaridad, monocigótica, disigótica, bla, 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 hay muchos datos sólidos de que es más probable una determinante genética en estos casos. sí, Menciono los dos elementos. sí, y creo que hoy es muy importante, al menos para mí, en esta participación que te agradezco, el comunicar este mensaje a todos quienes dan este diagnóstico, a quienes lo reciben,
de simplemente verificar si han sido acompañados de ese diagnóstico genético. Y me parece que para no ponerlo en sí o no, es que todo paciente que reciba o se le dé un diagnóstico de trastorno del espectro autista tiene que ser referido al genetista para valoración. Y ya será el especialista que revisará, que indicará y hay un sinfín de acciones y de herramientas que permiten a la persona avanzar en ello y tiene un impacto que va más allá simplemente de la curiosidad o tener información que no es útil. Tiene un impacto, puede tener un impacto para el entorno familiar, para la persona y para su manejo. Sobre las cuestiones epidemiológicas de estudios de gemelaridad, no tengo la menor duda de que efectivamente dan un apoyo de solidez al argumento de por lo menos un componente genético o varios, los que sean, en la presencia del autismo, sobre todo por el incremento de lo que es la presencia del trastorno cuando hay gemelaridad monocigótica que cuando es disigótica. Y va distanciándose dependiendo de la relación directa en esto. No es suficiente, desde luego. Por eso plantear la visita al genetista y el estudio de genética. Sí, y fíjate que algo curioso que pasa, y al final, o sea, aún los criterios hoy en el DSM-5, pues son criterios que son establecidos por seres humanos. Arbitrarios, ¿sí? Y que además. van cambiando, que pueden, obviamente tienen alguna validez, alguna historia, y bueno, pues, pero están ahí. Pero si han cambiado es porque, bueno, están sujetos a cambios y al final son umbrales, es decir, son fronteras que se rebasan. Y creo que, bueno, cuando es muy claro el autismo, pues tal vez los criterios que de hace 15 años o los de hoy, pues vas a estar incluido en el trastorno del espectro autista, ¿no? Sin embargo, es interesante hablando un poquito y poniendo algunos ejemplos en estas cuestiones de familias, es que eh, a veces puede ser que un familiar ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista. Porque pensemos o pongamos el ejemplo de que es claramente manifiesto, ¿sí? O sea, está claro. Pero al entender un poco más este componente genético, al tener ese acceso y esa comprensión con el genetista de ello y que el genetista generalmente hace no solamente el interrogatorio de lo familiar, sino en muchas ocasiones también hace que los familiares visiten a aquellos que lo quieren hacer para también poder explorar si no hay algo, es que muchos de los, por ejemplo, hermanos que en principio no tenían o no se les ve manifiesto el trastorno del espectro autista, cuando un hermano es diagnosticado que sí lo tenía, al momento de ser revisado con Empiezas a más ver más precisión, y entonces empiezas a entender, no solamente del el ojo pasado, del observador que cambia. ¿no? Entonces, me parece que eso también tiene una implicación en esos estudios más, en ese trastorno más de frontera, en donde está más cercano al límite, en donde se ve o no se ve. Y sobre todo ya sabemos que entre más funcional es la persona, pues generalmente menos Menos va evidente. y menos se busca qué es lo que me está pasando, qué es lo que tengo, ¿no? Sin embargo, de nuevo, tiene un impacto y es importante porque aún esas personas que lo pueden tener ese diagnóstico tardío, que puede estar muy ligeramente manifestándose, el saberlo y ser diagnosticados ya de forma precisa, oye, pues tal vez tú no lo pensabas, pero aunque sea muy leve, lo que tú tienes o estás dentro de parte del trastorno espectro autista. Y eso además, si es algo genético, pues también le puede brindar la misma información que le está pasando a su hermano. Entonces tiene ese impacto en las familias de tener más conciencia de la posible presencia del trastorno, de que es algo genético. Y claro, lo estoy diciendo en lo positivo porque también a veces puede pasar en lo negativo, en donde la información no es recibida ni positivamente ni se encausa positivamente dentro de las familias, ¿no? Y todavía se esconde y no se dice o no se prefiere indagar más al respecto. Esto implica un problema pragmático. Sigo de abogado del diablo. Dudo que el ISSSTE, el IMSS, el IMSS Bienestar, Secretaría de Salud hagan este tipo de estudios sistemáticamente. Es decir, significa que la única alternativa para la gente es instituciones privadas. Sí, hay desafortunadamente, a pesar
de que el día de hoy tenemos ya la tecnología para poder leer todo el material genético y que esto es aplicable a cualquier enfermedad genética, incluyendo aquellas que puedan causar trastorno del espectro autista como otras de gravedad. Desafortunadamente el acceso en el sistema público a esta tecnología está muy reducida, muy limitada y generalmente no hay forma de poder acceder a ello, salvo en casos muy particulares, a veces en temas de cáncer, en temas, En la algunas cosas, metformina, cosas pero, así. pero no hay, o sea, a pesar de la gran utilidad en la toma de decisiones clínicas en distintos aspectos de la información genética, lo cierto es que en el sistema público, al no estarse subvencionando, como se diga, el que las personas puedan o que se pueda pagar el sistema para tener esta información, pues está teniendo un impacto negativo. Eso es claro en la cuestión de este tipo de diagnósticos del trastorno del espectro autista y sobre todo en otras, en niños que se están muriendo, que seguramente el día de hoy tienen una enfermedad rara, es muy complicado el que se les pueda hacer un estudio genético que les podría salvar la vida, ¿no? Entonces, si en esos casos es difícil, imagínate en otros casos en donde pareciera no ser tan importante, ¿no? Porque también tenemos ese pragmatismo, ¿no? En donde también en lo médico, si no se está muriendo, pues puede no ser tan importante, ¿no? Si tiene un trastorno del espectro autista, pues ya no hay nada que hacer, para qué gastar en eso, ¿no? Entonces hay mucho de ese todavía pensamiento que está completamente equivocado, pero que está ahí. Entonces, la mayor parte de las personas, como en muchos temas de salud, para acceder a tecnología y por lo tanto tomar mejores decisiones clínicas y tener un mejor pronóstico y desarrollo del manejo clínico, pues desafortunadamente tienen que buscar las opciones a nivel privado. Es decir, estás como San Simón del desierto, gritando, grite y grite y grite que se hagan estudios de genética, Sí, 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 pero no hay quien te escuche y quien te escucha a lo mejor no puede económicamente, por ciertas condiciones sociales, pero históricas y culturales, afrontarlo. El claro, CIDC lo hace. Es una no, pregunta no, 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 al no. vuelo o es de tu No, cosecha no, no, esto. no, no, no. Eso se hace en privado, a través de mi persona lo podemos encauzar y desarrollar, pero es demasiado costoso implementar un sistema para leer el ADN nada más para una enfermedad específica. Pero como lo comento, o sea, esa infraestructura en México ya existe y más bien es simplemente de hacerse un estudio como te haces cualquier otro estudio, ¿no? De sangre, en donde, digo, cuando tú vas a un laboratorio y te Sí, haces pero un vas al examen de sangre, laboratorio tú y sabes la que no los típica hacen ahí. sanguínea te cuesta 1,000 pesos. Sí. Pero un estudio de genética, Entonces, ¿cuánto te bueno, cuesta? entonces algo que comentabas, regresando a lo que decías, es importante que la gente lo sepa, uno, para que tome las mejores decisiones, pero también que empiece a exigir, incluso dentro del sistema de salud, a que, oye, yo sé que me tienen que hacer esto y que tienen que presionar. Y así, por ejemplo, en muchas de las cuestiones de las enfermedades raras, tanto los médicos como incluso los familiares presionan al sistema que hay que encontrarle la forma y en algunas ocasiones tienen éxito para poder subvencionar o encontrar la forma, a veces incluso gratuita, de tener este tipo de estudios. Entonces, por ejemplo, ¿hay forma gratuita eventualmente de tener estos estudios? Sí, obviamente es mucho más tardado, necesitas esperar más tiempo, entonces puede ser complicado. Si me dices, bueno, a ver, yo si ahorita quiero hacerme un estudio de esta naturaleza, ¿cuánto me cuesta aproximadamente? Dependiendo a dónde vas, etcétera, es entre 10,000, 15,000 pesos, más o Es menos, ¿no? decir, no cualquier Ahora, mortal. ahora espera, ahora. Aquí es importante que el estudio como tal te da una información Ah, claro. El y problema es qué algo, haces la con ella. interpretación. Y entonces Claro. ahí de nuevo es muy importante que el genetista pueda interpretar la información del estudio y darle un Y sentido. orientarte. Claro, porque por ejemplo, digo, hay un ejemplo en donde de pronto yo tengo cierta manifestación de enfermedad y el estudio genético me está diciendo, tú tienes alteraciones en estas instrucciones. Pero ¿qué pasa si esas instrucciones que sabemos hacen algo en el cuerpo, no hay forma de relacionarlas con mis manifestaciones? Significa que hay algo más que hacer o no son o no es esa información y algo está siendo limitado por el A estudio ver, o hay una reinterpretación que hay que hacer. la pregunta que voy a hacer también es otra de abogado del diablo. Cuando tú hablas de que hay desviaciones en la información genética, implica que ya se tiene claro un patrón de qué sería lo deseable que aparezca como información genética.
Ujú. De modo tal que tienes un contraste entre el referente de lo que sería no alteración genética contra la alteración genética. Ujú. Ya se tiene el referente a cómo debe ser la información genética para toda la humanidad o para todos los seres humanos, por lo menos Y que no puede serla. O sea, es por eso que te digo, normalmente es también diversidad genética. así es. Entonces, es por eso es muy claro que incluso personas con la misma alteración, esa misma letra de esa palabra que está cambiada, la manifestación clínica puede Y ser le cambia la diferente. adenina por la guanina y ya. Sí, Valió. pero ¿por qué quienes tienen ese mismo cambio clínicamente pueden tener manifestaciones diferentes? Desde pueden ser leves a severas o cambiar el cuadro. ¿Por qué? Porque, bueno, independientemente de que la alteración de esa instrucción está generando una enfermedad y hasta dentro de nuestras limitaciones, desde ahí lo podemos entender, hay un contexto genético que define esa mutación y eso es algo interesante. Es decir, una de las razones por las que, aún teniendo la misma alteración en una instrucción, la manifestación es distinta, es porque las otras instrucciones de tu cuerpo, pues también son diferentes entre una persona y otra. Aunque seamos seres humanos y tengamos una serie de instrucciones, las instrucciones tienen variaciones y esas variaciones diferentes trabajan junto con esa mutación para generar un fenotipo o una manifestación. Entonces, ahí es importante también entender que el contexto genético de las personas, cómo están el resto de sus genes, entre comillas, sanos, cómo juegan un papel frente a esa mutación o esa enfermedad genética. Y ahí también se dan esas No toda diferencias. mutación es enfermedad, supongo. Es decir, hay mecanismos de adaptación Yo diría, que demandan ciertas mutaciones. sí. Quiero creer cuando leía Entonces, los hay Sansky distinto tipo de mutaciones, ¿no? Por ejemplo, mutaciones patogénicas que son específicas, y esas van a causar enfermedad, seguro. ¿no? Entonces, pero aún a pesar de causar enfermedad, no causan exactamente lo mismo, aún cuando están en las personas, ¿no? O sea, en personas comparables con esa mutación. ¿Por qué la enfermedad es distinta? Porque su contexto genético está participando. Y algo que, o sea, al menos a mí me gusta verlo así, es que al final hay este concepto de la homeostasis, ¿no? De la supervivencia. Y el cuerpo frente a una mutación, si no fuiste abortado y, Busca estrategias de reacomodo, ¿no? Y entonces la genética va a decir, pues está esto que no está funcionando en este gen, pero ¿qué hacemos? Y entonces obviamente hay cambios, ¿no? Hay quienes los hacen mejor y el potencial de enfermedad baja. Y otros que no pueden lidiar tan bien y entonces la enfermedad se va a manifestar más. Entonces también hay que entender que hay todo un juego de la célula por sobrevivir a pesar de esos cambios que hay. es curioso porque aquí tuve a un doctor del Instituto Nacional de Nutrición que maneja la correlación positiva entre síndrome de Down y Alzheimer. Parece ser que genéticamente la misma molécula del Alzheimer la tiene elevada la persona con síndrome de Down, lo cual no quiere decir que se vaya a demenciar, pero se ha observado que personas con síndrome de Down que llegan a 50, 60 años van deteriorando. Lo real es que en el envejecimiento normal todos vamos deteriorando. Entonces, ¿cómo deslindar ese envejecimiento normal de esa demenciación? Mutatis mutandis, ¿cómo diferenciar esos cambios, esas mutaciones o esas variaciones? Vuelvo a mencionar Petén y su correlación positiva con una especie específica de autismo, el autismo típico. ¿Sí? Pienso en Kanner, porque Asperger y su Jareva planteaban otro nivel de comportamiento. Y ya no digo von Reitman, que hablaba de psicosis y madres esquizofrenogénicas y las locuras otras psicoanalíticas. Pero en el fondo me queda claro, siguiendo análisis epidemiológicos, que efectivamente hay una correlación positiva entre gemelaridad, familiaridad directa, lo cual implica cargas genéticas más semejantes, y el autismo, particularmente en el caso de los trastornos del espectro autista. Trátese de Asperger, trátese de Kanner o de Sujareva, aunque Sujareva y Kanner y Asperger coincidieron en la narrativa aunque uno le llamó psicopatología y el otro psicopatía.
la diferencia no es grande, pero en el caso de Kanner sí. Por lo demás, Kanner era cardiólogo. No es nada personal contra ya sabes quién. Era cardiólogo y sale y no le encontraba plaza más que de psiquiatra. Entonces, en Estados Unidos hace psiquiatra, muy inteligente el tipo, políglota y lo que. En cambio, el otro era pediatra así, Asperger, que para su desgracia nunca salió de Austria. Entonces, como nunca salió en el periodo nazi, lo acusan de nazi y dicen hay que cambiarle de nombre al síndrome. Grillas y grillas y grillas. Pero en el fondo, según mi opinión, los estudios de genética te permiten avanzar en esto y son recomendables. El problema que planteas, que es el de la dimensión ético-política o la responsabilidad social, la propia gente debe organizarse y demandar ese servicio, porque de otra manera se vuelve inviable y sigues gritando como San Simón del Desierto en Sí, la comuna de la palabra y en Radio Guayán, porque ahí te oí y en Facebook. sí. Pero el problema Y es, no es diferente a la demanda de cualquier otra tecnología, ¿no? Mucho lo vemos, por ejemplo, en el tema del cáncer, ¿no? El que pues, se necesita exigir y hemos visto cómo se tiene que exigir quimioterapia, ¿no? Porque no hay, porque está limitada, porque no es la mejor. Bueno, igual, esta es otra tecnología que hay que exigirla, ¿no? Lo que pasa es que como se habla menos de ella, pues la gente sabe menos de ella. Y como no se ha implementado todavía suficientemente en el plano público, pues la gente al desconocerla, y obviamente también sabes que pues desafortunadamente en aquellos sistemas donde no hay algo, pues no te lo van a ofrecer. lo que No no te van tiene a decir nombre de no esto no hay, existe. ¿no? Lo Entonces que no no es tiene nombre no existe. exactamente. Entonces, Pero tú planteaste un término, ya lo habíamos aclarado alguna vez. ¿Qué es eso de las enfermedades raras? Sé que, pero hay que seguir. ¿Qué tienen de raras esas bueno, entonces enfermedades? raras, aunque es el término, aunque siempre se dice tiene que cambiar o ha cambiado por, pues sigue, porque al momento de explicarlo sigues diciendo enfermedades raras, pero lo podemos entender más bien como enfermedades poco frecuentes, ¿no? Cuando es poco Por las frecuente, cuales no vale la pena invertir. esa sería una de las formas en las que el sistema puede pensar y por eso no invierte, ¿no? Dices, por ejemplo, una como tal, pues es una enfermedad rara, es aquella Klinefelter, que por ejemplo. menos de 5 personas por cada 10.000 personas Klinefelter, está, ¿cuántos habrá? ¿no? No sé cuál será Pero es baja. es baja. Entonces, esa es, por ejemplo, es una enfermedad rara. Ahora, el tema es que si las juntas, fíjate, Ah, si las juntas, estamos hablando aproximadamente de un cálculo entre 8 y 9 millones de mexicanos que están afectados por una enfermedad rara. que son Entonces, más que las tú personas dime, con discapacidad según el último censo. entonces Eso es tú discutible, dime, pero ¿es un problema de salud pública? sí, No, claro. Entonces, se debe de abordar de esa forma. Y la tecnología, generalmente, tanto para diagnosticar las enfermedades raras como también para eventualmente tratarlas, que ese es otro tema de, y estos cambios genéticos se pueden corregir. El día de hoy, ya el médico ya no puede in pensar, vitro. ya se puede cambiar, in vivo incluso, ya se Sí, puede cambiar las alteraciones del ADN que causan enfermedad, ya se pueden cambiar, algunas. la tecnología ya está. Entonces ya es una posibilidad, ya no es un sueño, ya no es fantasía, es una posibilidad. Y bueno, es de todos el exigirla, aquella que ya está disponible en la clínica. Por ejemplo, esta tecnología para leer el ADN, una de las más potentes y comercialmente viables, se llama secuenciación de exoma, ¿no? Entonces, ¿qué hay que empezar a exigir? Secuenciación de exoma para las enfermedades con componente genético. Y eso es lo que hay que hacer, hay que empujar desde todos lados. ¿Por qué? Porque es un problema que si lo hacemos y este tipo de estudios se hace gratuito como cualquier otro tipo de estudio que te deben de hacer en el sistema de salud, pues me parece que eso tendrá un gran impacto y al menos a 10 millones de personas, nada más hablando de la cuestión de enfermedades raras, le va a ayudar. Por supuesto, a toda persona que es diagnosticada con trastorno del espectro autista, tendría que hacerse. Es que hay una historia de la taxonomía clásica. Hablas de las personas con discapacidad, las mujeres, poblaciones indígenas, la enfermedad X, Z, y entonces las vas separando, pero si las juntas, como dices, resulta que la amplia mayoría somos las minorías ¿Sí? Y te interpretan, y si te presentas, digo, aunque es todo un tema también hay ético, pero desafortunadamente si te políticos presentes también. como minoría, es más difícil que te hagan caso. Todo Claro, depende a veces del te dan una contexto, ¿no? bequita y ya. ¿No? Entonces, el tema es que cómo podemos juntar las minorías
para que hagan mayoría, ¿no? Y si muchas minorías se van a beneficiar de esta tecnología, pues el de forzar, y que, bueno, son las estrategias de las federaciones de enfermedades raras o de foros legislativos donde varias personas, en vez de estar hablando de su enfermedad, y saben que somos 5 en México que tenemos esto, hagan lo que tienen Síndrome que de hacer, Klebstra. ¿no? Entonces es, Conozco mejor una hablemos, colombiana que se dedica a Klebstra nada más. sí, o Y sea, tiene un paciente y o está dos. bien, y es una dinámica, Sí, ¿no? claro. Pero creo que en el término de modificar el sistema de salud, pues hay que trabajar en esta cuestión conjunta, ¿no? Y te digo, ahora hablando de la cuestión del diagnóstico de autismo, que aparentemente está teniendo una prevalencia, digo, de 1 en 50 o 1 en 80, Cuando pues ya no era es de uno algo a menor, 10,000. ya no es algo menor, ¿no? Y te aseguro que en México, pues la mayor parte no están siendo estudiados desde el Aunque punto hay de vista mucho genético. falso positivo también. Que bueno, ese es Por otro redes tema y otra también que hay que historia de los arreglar, que es autodiagnósticos. otro tema que arreglar. Entonces, pues sí, como que la recomendación es, yo diría en primer plano, hagan el diagnóstico del trastorno del espectro autista y verifiquen que les están haciendo las evaluaciones pertinentes, que realmente lo estén haciendo bien, porque hay instrumentos, hay mediciones para ello. Entonces, eso, y una vez que lo tengan, el segundo paso es el asistir con un genetista para simplemente determinar si hay estudios genéticos que hay que realizar, sí, no, cuáles, y al menos tener esa información, ¿no? Que bueno, al final los costos de una consulta con un genetista, Son los de cualquier especialista. Te va a ya cobrar después el estudio, bueno, pues ya verás si mata el quieres, si no, si estudio hay. y antes y después. Unos 15 varos. Sí, Más y de. no por esto minimizo o doy por hecho que todo el mundo lo puede hacer y estoy cierto que la mayor parte de los mexicanos tal vez no lo van a poder hacer. Pero bueno, al menos creo que No, tenemos que partir y por además visto saberlo. pragmáticamente, dice, autismo. Fuera otra cosa, pues Sansón. Pero el autista ya anda. Como Salvo. muchos temas de la Sí, salud mental, ¿no? sí. Que mientras sean funcionales, mientras no den problemas, Lo que se nadie llama los ahora quiere, discapacidad psicosocial. ¿no? Entonces todavía hay esa marginación de la salud mental, etcétera, y hay que trabajar ello. Pero bueno, incorporemos el estudio genético a trastorno del espectro autista. Pues, doctor Iván Martínez Dunker, Muchas gracias. aunque estamos gritando como San Simón del desierto y yo como abogado del diablo, Algo es- puede pasar, algo puede algo pasar, puede ¿eh? ser útil. El eco resuena. No quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu persistencia y tenacidad, y Gracias. ya nos desquitaremos algún Ya, día. muy bien.